Curando el éxito, un podcast de Hermanos Rodríguez Barbancho. Como todo lo que empieza tiene un final, hoy comenzamos el que es el último capítulo de este primer serial, de este podcast, Curando el éxito. Es un programa especial porque además hoy atesoramos la trayectoria de una empresa con una persona que tiene alto peso también, ya no solo en el Consejo de Administración, sino también en el propio desarrollo de Hermanos Rodríguez Barbancho. Él es José Enrique Rodríguez Fernández. Quique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, encantado de estar aquí. Estamos casi en Navidad, pero en época navideña. El espíritu navideño aflora en esta época, no sé incluso también si para comprar mucho más jamón, a ver. Sí, y ya estamos cogiendo casi el espíritu del alcalde de Vigo, que el día 1 de septiembre ya estamos en campaña de Navidad. Que la Navidad empieza incluso antes, En ¿no? septiembre. Bueno, a ver, al negocio no le vendría tampoco ni tan mal, ¿no? Que se comprara jamón como cosa como la Navidad, ¿no? Siempre ha sido un negocio muy estacional. El jamón con los años ha sido una cosa que se ha democratizado mucho, porque la población ha tenido más posibilidades de adquirirlo, las fábricas, las empresas han crecido. Ten en cuenta que si en un momento dado miramos atrás lo que es los años 50 o 60, pues podría haber tranquilamente un 70% menos de empresas fabricantes de jamones que hay actualmente. Entonces yo recuerdo de moverte por toda España, saber quiénes eran los fabricantes. Más mi padre hablaba de que conocía los jamones por la cuerda, porque los jamones no tenían etiqueta. Por la guita, directamente, ¿no? Exactamente. Es de color, es de fulanito, es de color, es de menganito. No llevan etiqueta. Hay muy pocas empresas que empezaron poniendo etiqueta. Luego ya eso pues fue evolucionando, gracias a Dios, y creándose las marcas. Y lo que te digo es eso, que en un momento dado pues se centraliza la gran venta de la empresa, de cualquier empresario del mundo del jamón, del sector del jamón y del embutido, se centra en los 3 meses de Navidad. Se desaloja, para que te hagas una idea, alrededor del 60% de la producción del año. Es un volumen. Mucho volumen y en muy poquitos meses y con unas carreras que, bueno, llevamos unos meses que es de locos, pero acostumbrado porque todos los años es lo mismo. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo quiere tener cuanto antes, sus escaparates, las cestas de Navidad preparadas. Entonces, pues vamos profesionalizándolo y adelantando la labor para que cuando llegue el momento nos sea cada vez menos doloroso, pero aún así sufrimiento, enfado y carrera. Todos los años hay cierta, la misma bulla, ¿no? Prácticamente la misma. En este remate final del año. Pero bueno, es un buen momento para decir, oye, igual podemos desestabilizar un poco esto y descentralizar a lo mejor el consumo, la compra, para que sea un poco más repartida, no sé, ¿eh? Te lo decía antes, se ha ido evolucionando hacia que el resto del año también se vende. No a la misma velocidad, ni en la cantidad, pero no hay un continuo, y eso es bueno, es maravilloso. Se ha ayudado y ayuda muchísimo el tema de las fiestas y las celebraciones. O sea, ya incluso te puedo decir, las bodas se miden por los jamones que se cortan en una boda. Sí, básicamente. Entonces, una feria, la caseta, pelean y discuten por el mejor jamón. Una Semana Santa, cualquier evento en España ya tiene como presencia estelar el jamón. Y eso pues nos ayuda a que no todo sea el último tramo del año el que nos diga o sentencie si la cosa ha ido bien o mal. Pero sigue siendo fundamental. Una mala campaña de Navidad es la ruina de una empresa de jamones. Fíjate. Eso es fijo. Dicho por los antiguos. Yo se lo escuchaba a mi padre. Nunca, no falla, la Navidad no falla. Podrá ser mejor, podrá ser peor, podrá tener más problemas, pero fallar no falla. Pero porque está vinculado a una época donde se hacen regalos, ¿no? Y regalar Mucho. Normalmente se hace con la intención de que esa persona que lo reciba pues sea más feliz, y el jamón hace feliz a mucha gente. A mí cuando me regalan un jamón, alguna vez me lo regalan, me hace muy feliz, créeme, ¿eh? Sí, sí. Supongo que por eso será el vínculo. Sobre todo en la Navidad, es la estrella de la cesta de Navidad, el regalo que todo el mundo espera y que pone encima de la mesa, y bueno, va a depender también de las prisas y la organización de cada uno. El día de Nochebuena es cuando se abre el jamón y se empiezan a comer los platos. Con un poco de suerte dura toda la Navidad o dura nada más que hasta el día después de Navidad. Pero en sí es un elemento que, al igual que el cava, al igual que los mantecaos, al igual que los polvorones, pues es que es
una Navidad sin ellos no se entiende, por lo menos en España. En el resto del mundo también hay aumento de algunas partes de pedidos, pero a lo mejor porque son zonas del mundo que están con unas navidades muy parecidas a las nuestras, o porque por herencia cultural asimilan también el gasto fuerte del año se hace siempre de cara a Navidad, a Nochebuena. Por lo menos ha sido en mi casa, ha sido en mi familia, incluso en la de mis amistades. Hablas con mucha pasión del jamón y te iba a decir, y lo entiendo perfectamente, porque es que el jamón es tu vida, ¿no? O tu vida es el jamón, a ver, no sé. Bueno, Empezaste con tu padre, quiero recordar, como 11, 12 años ya, casi sí, a sí, adentrarte en el mundo de la venta del jamón. la empresa era una empresa pequeñita, muy pequeñita. Entonces, digamos que nosotros ya trabajamos o directamente con el ganadero porque compramos el cerdo ibérico en vivo, o directamente con el matadero y compras pues cantidades de 22.000 kilos cada vez que compras. Entonces, estamos hablando de 2025, pero en el año 69, el año 70, ni la empresa tenía capacidad ni potencial para ir a un matadero y comprarle siquiera 500 o 600 jamones. Entonces, la empresa vivía de la recogida de los carniceros. Los carniceros en aquello entonces incluso criaban sus propios cerdos, los sacrificaban en el matadero del pueblo y los vendían en las tiendas. Las piezas nobles las dejaban, los jamones y las paletas. Si podían evitar venderlos al corte, le interesaba más vendérselos al fabricante de jamones. Los guardaban. Entonces, una o dos veces en semana pasabas por su carnicería y le recogías esos jamones. Esos fueron mis principios con el jamón. Has construido, ¿no? No solo, obviamente, porque aquí hay mucha gente, Mucha ¿no? Y tú familia. siempre hablas de ello, ¿no? Sí. Del equipo que habéis conformado, pero habéis construido una, no sé si es una macroempresa, ¿no? Pero sí una macroindustria a lo mejor en un territorio de una localidad en Hinojosa, en una provincia como la de Córdoba, donde sí es cierto que te iba a decir, hay zona como para hacer buen producto, pero no sé si a tan gran escala como vosotros habéis conseguido. No sé si incluso supera un poco los propios límites de esa comarca y demarcación. Hombre, a la empresa le hubiese venido mejor, desde el punto de vista logístico, nacer en otro sitio. Eso es indudable. El Valle de los Pedroches está mal comunicado. Digan lo que digan, perdemos turismo y perdemos muchas posibilidades por culpa de las malas comunicaciones. Se nos niega el acceso a una autovía, llevamos peleando años, y tanto por la zona norte como por la zona sur. Unos problemas serán de una cosa, otros de otra. El caso es que, bueno, uno no elige dónde nacer, nace en tal sitio y a esta empresa le pasó eso. Tenemos una climatología benigna para el jamón. En invierno hace mucho frío, en verano hace mucha calor. Nosotros a la hora de fabricarlo utilizamos el calor y el frío porque es verdaderamente súper económico y nos interesa, ahorramos electricidad, tanto en invierno como en verano. Y luego, pues, un poco el cerdo siempre ha existido el cerdo en el Valle de los Pedroches. El llano de las bellotas es por algo, porque hay bellotas, hay cerdo. Siempre ha existido, pero lo mismo que nosotros, el resto de empresas pequeñitas o grandes empresas han empezado a surgir a partir de decir, bueno, ¿y por qué tenemos que vender nuestros cerdos cuando podemos elaborarlos aquí? Y desde ese punto de vista, pues hemos ido intentando, pues poco a poco, crecer. Pero la empresa no ha tenido nunca un coeficiente de meta anual, ni quinquenal, ni a 10 años. O sea, hemos ido creciendo a base de lo que nuestros clientes, lo que potencialmente nos han ido exigiendo. O sea, nos hemos visto forzados a crecer porque la demanda ha seguido aumentando y aumentando y aumentando. Nunca se sabe hasta dónde llegará. Convertirnos en macroempresa ha sido casi una consecuencia del mucho trabajo, del esfuerzo y de no perder la ilusión. Pero seguimos intentando vernos como algo más familiar. Que conozco, yo, se me puede escapar alguno, pero creo saber cómo se llama cada uno de mis trabajadores, los que están en planta. Los que están en las comerciales, por supuesto, conozco a directores, conozco a muchísimos de los vendedores. Me preocupo por su vida, por su familia. O sea, esto no es ya ese ente impersonal que trabajar, 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 yo estoy aquí en la élite y ordeno y mando. No. Intentamos en todo lo posible comunicación, consenso, y hasta el día de hoy no nos ha ido mal, dentro de lo que cabe. Tiene mucho que ver que vivas allí en Hinojosa y que no te hayas querido ir de allí
Ni tú, ni tus hijos, ni tus algunos parientes también habéis estudiado en el Instituto del Pueblo, os habéis formado a tenor de ese eje, Ujú, habéis declinado ir a una ciudad, como puede ser una capital, a vivir, la que sea, ¿no? Porque ujú, podíais hacerlo. ujú. Pero tiene mucho que ver también ese carácter cercano que existe en las localidades como pueda ser Hinojosa, por ejemplo. Pues el cariño que le coges a tu pueblo, cada uno pues va a ser en función de cómo le haya ido la vida y cómo lo haya interpretado. Yo salí a estudiar y estuve unos años fuera de casa. Y me gustaba estar en capitales, en ciudades. Yo he vivido en Córdoba, he vivido en Cáceres. Entonces, pues, para una persona con 20, 20 y tantos años es una maravilla. Pero luego, no sé, será que a lo mejor te enamoras de una chica de tu pueblo y eso te hace también Eso influye mucho también. que digas, ya tengo algo más en mi pueblo. A mi padre encantado de la vida de que yo no me fuera fuera, porque podría haberme ido a trabajar fuera o me podría haber buscado a alguien de fuera y haberme ido a buscarme la vida a otro lado. Pero nosotros, toda la familia, le tenemos mucho cariño a nuestro pueblo. Le tenemos mucho cariño y no concebimos el vivir fuera de lo que han sido nuestras calles, nuestros paisanos, nuestros vecinos. Entonces, jamás se nos ha pasado por la cabeza, yo no lo sé los demás, a mí no se me ha pasado nunca por la cabeza irme a vivir a ningún lado. Bien te digo, mis hijos no lo quieren. Ujú. Mis hijos se han criado en Hinojosa, se han ido a estudiar fuera y desde que se han ido a estudiar fuera, de momento, por mi parte, de mi familia, mi parte, no tengo Retorno. no, ni retorno ni Pues descendencia créeme que empresarial. acabarán teniéndolo, ¿eh? Fíjate, Yo podemos no, ver este podcast dentro de unos años pues y a lo yo creo mejor que sí lo volverán, pongo, fíjate. porque yo no digo, yo digo que nunca digo, no digas nunca de este agua no beberé, yo no ni les insisto, ni los trato de convencer, ni les pongo argumentos. Yo les digo que es una cosa que la tienen ahí, que yo llegado el momento cuando vea que necesito a alguien que me sustituya, si no es alguien de la familia, pues me buscaré un profesional. Y lo mismo hasta es más interesante para la empresa, el que alguien tome lo que yo hago desde un punto de vista menos visceral y más profesional. No sé, es una locuración mía. Pero cabe. Yo no sé lo de los demás, pero mi hijo, declarado no. Mi hija vive aquí en Córdoba, no quiere saber nada de Hinojosa y mi hijo está terminando los estudios en Madrid y como le digo a su madre, digo, confórmate que se quede en España. Ya es un logro que se quede en Bueno, no España. está mal tampoco salir, obviamente, y luego cada uno al final hará lo que quiera, ¿no? Ujú. Fíjate que yo analizando un poco la empresa decía, tú sabes a lo que se me parece un poco el desarrollo en sí de la empresa, que habéis, a que habéis ido a paso, a ver si lo entiende bien la gente y tú también cuando te lo diga, habéis ido a paso de cerdo ibérico, fíjate, que es un paso sólido, firme, cadente, elegante, que solo se da cuando se tiene que dar algo y que solo va a buscar esa comida, en este caso esa bellota o ese producto cuando es necesario para, pues, para seguir prosperando, ¿no? Así entiendo yo que ha sido la Sí. evolución de la empresa. A Puede lo ser, mejor hemos sido más pacientes y hemos evitado un poco el trote cochinero. fíjate, te iba a decir, sin haber dado trote. No, sí. Es como todo. Los condicionantes van siempre en función de tu capacidad. Si a mí me dicen, oye, tienes dinero ilimitado para hacer el tipo de fábrica que quieras en tu pueblo o en un pueblo de al lado, donde haga falta, tantos mil metros a tu gusto. Y digo, ¿y no hay límite de dinero? Imagínate, pues pongo casi, pues parece que yo el Taj Mahal, los forros de mármol blanco. No, no ha sido el caso nunca de hermano Rodríguez. Hemos estado siempre por debajo de, o sea, diciendo, no podemos negarnos a seguir creciendo, pero lo que verdaderamente nos está pidiendo, no vamos a endeudar la empresa. La empresa no se endeuda por crecer. La empresa debe tener sus deudas lógicas de su producción, pero decir, no, no, la fábrica que tenemos, el siguiente proyecto que tenemos son 10.000 metros cuadrados. No, no, vamos a hacer 20. Yo creo que hubiese sido un error. Vamos a hacer 10. ¿Qué pasa? ¿Que dentro de otros 5 o 6 años tenemos que hacer otros 10? No pasa nada. Prefiero eso a verme, pues, con ataduras, con asfixia, que lo hemos visto en muchísimas empresas. De decir, es que me he metido donde no debía. Pues gracias a Dios eso
Eso también me eso la han también lo da enseñado. un poco la tierra, ¿no? Ese Sí, carácter que tenéis sí. de saber analizar la situación, ser consecuentes con lo que hay. Mm. Es un sitio muy interesante, el valle, ¿no? El Valle es muy Y interesante. todo lo que colinda a ese terreno, O ¿no? sea, en un país independentista como este, yo siempre he reclamado la República del Valle de los Pedroches, porque somos de una forma de ser distinta. Andaluces, andaluces, mira, Hay mucha mezcla más ahí, ¿no? tengo acento extremeño, que a mí no me ofende. O sea, he estado en Cáceres y me decían, ¿pero tú cómo vas a ser cordobés? Digo, hombre, yo te puedo hablar en cordobés, con acento andaluz, pero Hinojosa, Belalcázar, una serie de pueblos que están pegando a la zona de La Serena, del valle, de la zona de La Serena, de Extremadura, de Badajoz, pues El tenemos un Valle de la deje. Serena, La Bahía de concretamente. Serena, pues tenemos un deje, tienen un deje y nosotros, la gente de Hinojosa y de Alcázar, participamos de ese deje. Si te vas a lo mejor un poquito más arriba y te vas a la zona de Santa Eufemia, incluso Torrecampo, tienen un deje más de la zona de Ciudad Real. Claro. Más Y castellano, si sí, te sí. vas a la gente de Cardeña y que está pegando a Montoro, ya es más andaluz, es más seseo, incluso se mete más en la zona de Jaén. Somos un compendio en un batolito de granito de no sé cuántos de no sé cuántos kilómetros, tenemos ahí una mezcla de formas de ser y todos dentro de la serenidad del valle. Con que a mí, yo soy un enamorado de mi tierra. Ver ese mar de encinas que hay, esa dehesa, que es la más grande de Europa, y porque vas a ver fincas, porque vas incluso con gente a coger espárragos en la época, y te puedes llegar a perder en un bosque de encinas, eso no lo tiene cualquiera. Por lo menos al día de hoy, en el siglo XXI y en la zona donde yo ¿Tú vivo. crees que está reconocido el Valle de los Pedroches como quizá tendría... Es algo que suena, ¿no? Y Mm, influye también que hayan surgido cooperativas, que luego han exportado producto de la tierra, ¿no? Pero ¿crees que es un territorio reconocido? Fíjate que España es un país inmenso, gastronómicamente no tenemos nada que hablar, ¿no? Pero fíjate que territorialmente es un país que tiene, es muy polifacético, ¿no? Y ese valle yo no sé si tiene el sitio que debiera tener, ¿eh? No sé si hay que reivindicar a lo mejor un poco más ese independentismo que tú decías, ¿no? ujú. Tanto los que somos de allí y amamos nuestra tierra, me consta que el resto de alcaldes de toda la comarca lo intentan y lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar. Ya te digo, partamos de que no estamos bien comunicados. Eso es la primera. La segunda, recursos. Nosotros tenemos nuestra agricultura, que es de secano, y tenemos nuestra ganadería, que es porcino, y hasta hace unos años eran muy grandes en temas de ovino, de oveja, que mi familia estuvo un tiempo tocándola. ¿Y qué pasó? Pues una resolución de lo más tonto y más sencillo del mundo. Se jubila el pastor y se venden las ovejas. Fíjate que Es triste. Es triste porque no hay relevo. No hay relevo, no hay ayuda, no hay iniciativas, no hay. O sea, es que no es simplemente decir, bueno, es que la gente joven no quiere saber nada del campo. No. Pues se puede vivir en el campo y se puede trabajar en el campo y esa persona no te puede poner como excusa, no, es que esto es un trabajo de 7 días. Y bueno, pues será un trabajo de 7 días, pero que a lo mejor para no sé cuántas ovejas hay que poner 2 personas y un fin de semana descansas tú y otro fin de semana descanso yo. Por ponerte un ejemplo. Pero esas cosas hay que potenciarlas, pero no solo desde el punto de vista privado, también de la administración, para que no se pierda. Ahora, si en un momento dado a lo mejor la administración le interesa poco que esa zona cada vez se despoblue más, Hinojosa del Duque pierde 1000 habitantes cada 10 años. Va a llegar el día en que vamos a perder hasta el ambulatorio. No vamos a tener medicina de urgencia. Pero es que yo como empresario intento afianzar y enraizar lo máximo posible, creando puestos de trabajo. Pero yo lo hago desde el punto de vista interesante para mi empresa. Yo no soy un político ni recibo recursos de la administración para poder enfocar esto de una manera más práctica. Si simplemente son ideas, es que alguien las pregunte y alguien quiera ponerlas en función. Me imagino pues que a lo mejor son mucho más interesantes zonas de otros sitios de España, pues zonas costeras, de España, no de Andalucía en concreto, zonas costeras, que a lo mejor pues es más interesante hacer inversiones allí, de comunicaciones y todas, porque atraen más turismo y es un dinero que entra a Andalucía también. Pero creo que para acordarse de Dios no hace falta olvidar a los santos. Quique, ¿tú crees que se hace una mala política en este caso de desarrollo rural? Pero no sé si es porque se haga mala, porque no hay valía para hacerlo o porque desconocen precisamente el entorno rural. En Valle de los Pedroches fijo, en otros sitios no te lo puedo decir, en el Valle de los Pedroches fijo. No se preocupan, lo desconocen, no ponen medios. Sí, reivindicaciones. ¿Cuánto hemos necesitado para que nos pare el AVE?
que lleva pasando por Villanueva de Córdoba pues desde el año 92. Sí, que no deja de ser un apeadero en un territorio, cerca de un territorio, pero es un apeadero. Tenemos 3 AVE o 4 coches, Sí, o sea, sí. 4 trenes para ir a Madrid o para Sevilla al día. Pasan 18, 20 o 30. Tenemos 4. Bueno, es algo, pero eso le costó al Valle de los Pedroches cortar carreteras, reclamar una insignificancia. O sea, hay una autovía que está programada desde Badajoz a Córdoba para unir todo lo Histórica, que es para acabar con esa histórica. Nacional 432. Y ahora resulta que el impacto medioambiental, los estudios son del año 2010, 2015, y esos estudios ya no sirven, hay que poner la nueva legislación. Y la nueva legislación, el impacto medioambiental no permite hacer una autovía. Bueno, pues ya está, pues no tenemos autovía. Y si me voy para arriba, hay la otra autovía, que es también Badajoz-Puerto Llano, que nos pasa por encima. Es que nosotros, en una época a lo mejor como esta, hace unos años, nosotros hemos tenido que recurrir a tener vehículos propios para el transporte y gracias a que hay alguna que otra empresa en la zona que se dedica al tema de la fruta y tienen también camiones frigoríficos, hemos podido llevar a cabo nuestras ventas y nuestra distribución en estos 3 meses. Pero nosotros le pedías a un camión que pasa por Córdoba, que viene de Sevilla, viene de Huelva, pasa por Córdoba y va a Madrid y le dices que se desvíe desde Córdoba y no, José, te decían que no, primero que no, pero bueno, aunque cueste más, no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te demuestra que estás mal comunicado. Y a la vuelta lo mismo, cargabas un camión en un matadero de Gerona y dices, bueno, y no, nosotros, la zona del Valle de los Pedroches, no, nosotros capitales, si no, no movemos nuestros vehículos, son empresas de transporte fuerte y tienen sus condiciones a la vez. Pues te digo, son ejemplos, pequeños ejemplos, para entender que seguimos luchando, que no vamos a dejar de luchar, pero que tampoco nos podemos sentir beneficiados. No, más bien lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Porque al final lo que explicas es que a pesar de todo eso, de todos esos inconvenientes, habéis prosperado, ¿no? Y seguís prosperando, porque además es una empresa referente. Fíjate que en este recorrido que hemos hecho en este serial de podcast, hemos conocido a gente diversa que nos habla un poco de todo y también, obviamente, referenciando a hermano Rodríguez Barbancho, ¿no? Es una forma de entender el ámbito empresarial, ¿no? El que tenéis en la familia. Y además te diría que ya tiene un sesgo propio, ¿no? Que hay familias que desvirtúan un poco a lo mejor el vuelo, pero vosotros sí que tenéis un rumbo fijo y un timonel bien encauzado, ¿eh? El hecho de que empieces tan joven a asimilar el concepto de empresa y el concepto de familia y el concepto de muchísimas cosas que son pues difíciles de entender, o cuando menos no siempre salen como uno quiere, pues te hace tener, no sé, a lo mejor no tengo la visión empresarial que podría tener mi padre o lo que tendría mi tío. A lo mejor ellos eran más valientes, o de hecho yo estoy manteniendo una posición e intentando hacerla crecer. Ellos empezaron de cero. Cero, o sea, auténtico cero. Partieron de base. Mi abuelo se dedicaba a vender y comprar mulas y burros. Bestias, que se dice en mi Sí, tierra. sí, sí. ¿Entiendes? O sea, no compraba también los jamones de las matanzas, de las casas, para venderlo en Córdoba, en Sevilla, en Málaga. Entonces, pues, de ahí empieza que esto puede ser un negocio. Y porque a alguien se le ocurre en un momento dado, y precisamente un catalán que se viene a vivir aquí a la provincia de Córdoba, y monta allí en Hinojosa una cámara frigorífica, estamos hablando del año 65, del año 66, monta una cámara frigorífica, eso... En aquella España, ¿eh? En aquella España, y la España del Valle de los Pedroches de aquellos entonces. O sea, te puedo decir como anécdota curiosa de mi familia, mi madre es valenciana, nacida en Valencia. Mi abuelo era del Valle, era cordobés, pero mi abuela era valenciana. Y mi madre, cuando se vienen a vivir a Hinojosa, desde Valencia, ella vive en un pueblo que se llama Algemesí, que está muy cerquita de Valencia, mi madre viene con 15 años. Mi madre, desde que nació, hizo sus necesidades en una taza de cerámica. En Hinojosa, cuando ella llegó a Hinojosa... El orinal. Vamos, lo que es el señor Roca, Sí. de porcelana, vamos, de chamarca. Y llegar a Hinojosa, y que en Hinojosa en aquel año no había a lo mejor nada más que 2 casas. Una de cerámica, eso es un impacto, eso es pasar de Europa al tercer mundo, Claro, sí. en 500, 600 kilómetros. Bueno, pues no estamos en las mismas historias, pero aún queda mucho. ¿Qué tienes tú de tu abuelo? ¿De cuáles de ellos? ¿De todos? El que empezó ¿Con los jamones? A mover bestias. Pues mi abuelo, en principio, yo tengo un recuerdo de sus últimos años.
porque era un personaje, era un auténtico negociante, era un hombre de negocios. Mi padre decía que su mayor virtud estaba siempre preocupado de los precios de las cosas y siempre sabía lo que valía todo. Ahora en nuestro mundo, nosotros ahora mismo podemos coger y buscar en un ordenador algo que tú no has Todo. comprado nunca. Oye, ¿qué vale una brújula? Y entonces buscas y ves 300 precios de 300 brújulas. Bueno, pues mi abuelo le hubieses preguntado qué vale una brújula y te dice un precio más aproximado a lo que vale una brújula. O sea, tu abuelo era como una especie de Amazon de la época, ¿no? Algo así, Conocía ¿no? todo, conocía todo. ¿Qué valía un kilo de arenque, un trozo de tocino, un jamón fresco? Sabía a cómo debería de comprarlo porque sabe a cómo se lo van a comprar. Entonces, conocer ese abanico de posibilidades y de eso yo no tengo tanta visión. Era una persona muy sacrificada por su familia. Él desde primera hora, ten en cuenta que él empieza, mi tío mayor nace en plena guerra y él empieza de cero, como su abuelo, como su padre, porque era una familia, el tema del negocio y de la compraventa siempre lo han tenido muy claro, porque casi todos, los de la parte esa de mi familia, sí se han dedicado al tema de la compra y la venta. Entonces, pues él le dejaba durante una época del tiempo más los temas de los animales, otra época del tiempo compraba los jamones, incluso si tenía dinero alquilaba un camión y se traía naranjas desde Valencia. O sea, era un buscavidas. Y yo eso se lo he visto mucho a mi padre, se lo he visto mucho a mi tío, a otros niveles. Ellos, aunque han trabajado mucho y se han sacrificado mucho, a los niveles de sacrificio de mi abuelo no. Mi abuelo se quitaba prácticamente de comer para tener el dinero suficiente para cerrar el negocio, para poder comprar esto, para poder seguir trabajando un día más. Y cargarse con un saco con 10 jamones a la espalda y meterse en un tren y plantarse en Málaga, e irse piso por piso a vender esos 10 jamones, o bar por bar, pues tenía un mérito terrible. No sé, yo a lo mejor no me veo en eso. Y tal vez, si tengo algo de él, pues sea lo paciente. Y cierta intuición también, ¿no? Me da la sensación. ¿Puede ser? Soy de los que no le hago mucho caso a mi intuición y luego me quejo. Porque lo veo venir, es como una impronta que lo ves venir, pero dices, no. Yo sí tengo un familiar mío, mi tío, que ese sí tiene eso. O sea, a ti te gusta llevarte un poco a la contraria a ti mismo a veces, ¿no? Sí, no creérmelo, decir, no, ¿cómo va a ser eso? Y yo tengo un familiar mío, que es el padre de José Ignacio, que tenía esa virtud. Se ponía en lo peor de los casos. Vamos a hacer esto. ¿Cuál es el peor de los casos que nos puede pasar? Ese. Pues vamos a ver cómo estudiaríamos si nos pasara eso. Y muchas veces hemos salido adelante gracias a que llevaba razón. Hombre precavido vale por dos, dicen, ¿no? Pero ver todo el abanico de posibilidades y no dejarte ninguna, pero prepararte. Oye, si me pasa esto, voy a tener una opción B, un plan B. Los demás, no sé, o por confiados, o por ignorancia, o por falta de práctica, a lo mejor nos metemos en un charco del que no somos capaces de salir. Has hablado del carácter negociante que tenían los precursores de la empresa. Yo tengo la sensación de que hoy en día es más fácil hacer negocios por la facilidad que hay al acceso al trabajo, al volumen de venta, pero me da la sensación de que es más difícil hacer negocio. A ver, no sé si coincides conmigo. ¿En qué ha cambiado la vida? Sí, pues la vida ha cambiado en una parte. Antiguamente, desde mi punto de vista, o por lo menos de lo que me han contado, había más seriedad. O sea, tú veías venir al que cojeaba. Y el que no cojeaba y te daba la mano, eso era para siempre. Entonces, ahora hay mucha gente que te da la mano y no es para siempre, es para dentro de 5 O minutos. sea, la palabra antes servía y ahora no No existe, sirve. ¿no? No sirve, ya no me interesa lo que hemos hablado. Dentro de 2 días te digo que de lo que hemos dicho nada y... Esto se ve en muchos ámbitos de la vida, ¿eh? No solo en la empresa, ¿eh? Tengo Sí, esa sensación, ¿no? Por lo que dices, ¿no? sí. O sea, es que nos tenemos que... No hay hombres de perdemos palabra, la hombres, confianza. mujeres de palabra, ¿no? Perdemos la confianza. Directamente, perdemos la confianza. Por eso buscamos empresas de seguros que nos aseguren las ventas, que nos aseguren esto, que nos aseguren el riesgo. ¿Por qué? Porque si no estamos desarmados. Y bueno, Hermano Rodríguez tiene clientes que tienen clientes de hace 50 años. Y si no, ellos, su hijo, han seguido con el negocio, otros han desaparecido, pero tenemos clientes de hace 50 años. Y eso para mí es maravilloso, es un orgullo y demuestra que 2 familias, 2 empresas están de acuerdo y siguen trabajando juntas y no se han fallado nunca, en nada. Fíjate que tú eres un tío, me da la sensación sentimental, ¿no? Mucho, muy romántico. Y se te nota, ¿eh? Te lo iba a decir y se te nota. Dime qué cosas te hacen llorar
de tristeza de la empresa, pero también quiero que me digas cuáles son las que te hacen llorar de alegría. Mira, lo primero que te puedo decir es que yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo llorar. Mucho. Lo malo es que cuando arranco no soy capaz de parar. Eso le da más rango, al llanto. Pero es muy desagradable. Yo he llorado. Yo ten en cuenta que yo entro en la fábrica y sí, yo he estado trabajando con jamones y he estado manejando jamones, pero yo no sé hacer jamones. Yo no tengo ni idea. Yo pensaba que mi padre era el que sabía hacer jamones y mi padre era el empresario. Él tenía personas que eran las que estaban encargadas de ver los días que había que darle de sal. Bueno, eso en un momento dado alguien lo dijo de mi familia, sea mi padre, mi abuelo, pero hay una persona que es el verdadero obrador, el maestro jamonero. Y esa persona que está de maestro jamonero, cuando yo empiezo a trabajar en la empresa, pues se me jubila al cabo de los 6 meses o una cosa así. Se queda otra persona a su cargo, que era pues el que más tenía enseñado. Ten en cuenta que hacer un jamón no es difícil. Te lo puedo decir que no es difícil. Hacer un buen jamón es dificilísimo. Yo he llorado, yo he rabiado. Yo me he sentado en un secadero, yo le hablaba a los jamones. Entraba a los jamones, a los secaderos y les hablaba. ¿Qué es lo que os pasa? ¿Qué es lo que he hecho mal? Porque el problema está en que ya he ido encontrando, gracias a Dios, en esta vida, sobre todo de la gente que ya mejor he encontrado en Girona, allí hay un instituto, como aquí en Andalucía, que se llama el IRTA. Nosotros tenemos aquí en Andalucía, no creo cómo se llama aquí en Andalucía, pero allí hay el IRTA. Y allí conocí yo, porque fui a hacer un curso. Yo es que necesitaba empaparme de todos los problemas que tiene el jamón, porque por sí mismo y la gente que tenía alrededor no era capaz de solucionármelo. O sea, la persona que te estaba contando la historia por un poquito y me la he saltado. La persona que se quedó sustituta me empezó a enseñar algo porque al cabo del año se fue también. Vaya. O sea, yo de repente me encuentro... En menos de 2 años, Sí, pero yo me encuentro con 25, 26 años que sí, que yo sé muchas cosas de jamón, pero yo no sé hacer jamones. Entonces yo, de las cositas que me fueron explicando, yo empecé a intentar ponerlas en práctica. Y hubo auténticos caos muy grandes. O sea, y la culpa no se la podían echar a nadie, me la tenían que echar a mí, porque yo era el que se había de repente puesto al cargo de este tema. Entonces yo te digo, he llorado muchísimo y he rabiado. Y el problema que yo era, yo soy una persona que tengo estudios de Derecho, yo soy una persona que devoro libros, entonces me busco todo lo que hay sobre literatura del tema. Pero es muy genérico. O sea, es un secadero, los primeros 30 días, tiene que tener una humedad entre tanto. Eso no es una explicación, esos son números que me está dando, horquillas de valores, pero por favor, concreta, dime, se hace de esta manera, se hace de la otra, se toma de sí, se toma esa. Y don Jacinto Arnau, que lo tengo que nombrar, que le tengo muchísima admiración, pues es de las personas en España, puede decirse, yo lo digo a boca llena, que es la persona que más sabe de jamones. De hacer jamones, ojo, de hacer jamones. De los problemas que da el jamón es cómo solucionarlos. Estamos tratando con una materia prima que es un trozo de carne. Está vivo hasta el final. O sea, hasta que ya no le queda ni una gota de agua dentro de la carne, dentro del músculo, ese jamón sigue vivo y hace cosas. Y se mueve. Absorbe olores. Parece una tontería. Un jamón lo pones al lado de una fuente de... Aunque el jamón esté ya curaete, tenga ya su curación, lo pones cerca de una fuente de olor fuerte, como una pintura, y puede terminar sabiendo y oliendo a pintura. O sea, es delicadísimo. Necesita que la humedad ambiente y la temperatura ambiente sea la que le hace falta en su momento de proceso. Bueno, pues todo eso lo he aprendido después de mucho sufrir, de mucho padecer y de seguir padeciendo, ¿eh? O sea, yo digo, sé tanto de jamón que no tengo ni idea. En fin, no sé si te doy respuesta a lo del romanticismo. ¿Y qué te hace llorar de alegría? De alegría. Probarlo, ¿no? Ya probarlo, venga. Hombre, probarlo me hace alegría. Y cuando los prueban y lo elogian, es como mi hijo. Es que es como cuando te dicen qué guapo es tu hijo, qué listo es tu hijo, qué buena persona es tu hijo. A mí eso me emociona y me entran ganas de llorar. Cuando se prueban un trozo de jamón y dicen, madre mía, esto es una maravilla, digo, bueno, yo tengo parte de la culpa, la otra parte la tiene el cerdo. Dale gracias a él, porque si no, no existiría esto. ¿Cómo te gustaría, eres joven, eres joven y se te Sí. ve, obviamente, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? Esto va a servir para que generaciones venideras luego cuando, si quieren y puedan y vean, entenderán el porqué del desarrollo de una empresa como la vuestra, ¿no? Pero ¿cómo te gustaría realmente, no ser recordado, porque ya te está recordando, pero sí realmente, ¿cómo te gustaría que reconociera la gente la labor que hacéis? Pues, pues me gustaría que me recordaran con esa parte de mí, que es mi paciencia. No me gustan las carreras, no me gustan las improvisaciones, me gusta tenerlo todo planificado en la medida de lo posible.
Y yo creo que es una manera de, a lo mejor no llegas el primero, pero estás entre los primeros y llegas seguro. Y sobre todo dormir tranquilo y vivir tranquilo. O sea, a mí me sigue produciendo estrés mi trabajo. No lo voy a negar, son muchas cosas, son mucha gente, son muchos productos. Esta mañana me he encontrado a las 7 de la mañana un fallo mío, gordo, ¿vale? Lo he solucionado lo mejor que he podido. Intento que no salga muchas veces, pero sale. Yo soy el organizador y el organizador no se puede equivocar. Yo lo que no voy a hacer es echarle la excusa a nadie. La culpa ha sido mía. Entonces, pues quiero que me recuerden como eso, alguien que se compromete con su trabajo, se responsabiliza con su trabajo y lo hace pues con el mayor cariño del mundo, sin matarse, porque yo quiero morir antes que perder la vida. Y eso es lo que me gustaría que lo tuvieran en cuenta los que estuvieran detrás mía. La ilusión, la lucha, sí. Fanatismos no, locuras no. Y mucho menos, alguna vez hemos estado tristes porque han pasado muchas cosas en la empresa y no es que estés al borde de la depresión, pero te tiras una mala racha, ¿vale? Y se te quitan muchas ganas de... Pero bueno, como todos son altibajos y a lo mejor al organismo también le viene bien no sea siempre plano, sino que tenga subida y bajada, reír y llorar, las dos cosas. José Enrique te llama tu madre, a veces cuando lo haces mal, nosotros te llamamos Quique. Pues es una bonita forma de acabar este serial de capítulos. Yo me voy a quedar con una cosa muy importante, bueno, de todo lo que has dicho, obviamente, ¿no? Pero bueno, por la anécdota también. Pero nos invitas a que vayamos a Hinojosa, que es un lugar muy bonito para reconocer, que conozcamos el Valle de los Pedroches, esa tranquilidad que atesoras, ese buen hacer que hacéis, el hacer familia y empresa a la vez, que creo que es muy importante el vincular una cosa a otra, el saber que sabéis los nombres de los empleados, de la gente afín. Y bueno, yo te despido aquí, pero quizás sea un hasta luego, porque esto seguramente pues, pueda seguir en el futuro. Gracias, Quique, por estar con nosotros. Cuando queráis, aquí estoy. Muchísimas Nosotros gracias. nos vamos a despedir de este capítulo también, después de hablar pues, con el hombre que susurraba a los jamones. Gracias por estar ahí.